condensación en riegos y los instrumentos correspondientes para medir este, esta fase del ciclo del agua. Así que les dejo el tiempo a mis compañeros. Buenas tardes, mi nombre es Dani Estrada y les voy a hablar acerca de lo que es la introducción acerca de la condensación. En los diferentes procesos por los cuales está conformado el ciclo del agua se encuentra la condensación, siendo este el proceso natural del ciclo del agua, donde el vapor de agua se transforma o cambia de estado, siendo este de vapor a estado líquido, el cual es importante para el ciclo del agua, ya que es donde se forman lo que son las nubes, que provocan la precipitación pluvial, siendo esta de gran importancia para toda la flora y fauna de la corteza terrestre. Este, este fenómeno prácticamente nos da a conocer de que se da prácticamente gracias a las temperaturas bajas que podemos encontrar en la atmósfera, porque es ahí donde se da lo que es el proceso de la condensación. Y de la condensación van a depender varios factores, como también lo puede ser la determinación de de la cantidad de riego a aplicar y cuántas veces. Muchísimas gracias. Ok, y vamos con, mi nombre es Lisandro Chitamul, tengo encargado los objetivos. Un pequeño objetivo general es analizar las características de la condensación con un enfoque a la aplicación del sistema de ríos y la agricultura actual. Y unos específicos serían demostrar los diferentes instrumentos de medición de la condensación y detallar el proceso de utilización de la condensación en la agricultura. Continuamos con el siguiente tema. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Mi nombre es Menfi López y pues el día de hoy les vengo a hablar un poco sobre lo que son las formas de condensación. Bueno, y dentro de este punto pues se debe de saber que existen dos formas de condensación, que sería por nieblas y por nubes. Básicamente dentro de lo que es las nieblas existen tres
tres puntos, el cual es pues radiación, advección y como también industrial. Bueno, entonces comenzamos con el de radiación. Básicamente pues esto es un descenso de lo que es la temperatura del aire, el cual pues entra en contacto con lo que es el aire frío. Esto por medio de una inversión térmica en lo que sería pues la superficie. Se dice que en este proceso pues se origina primero lo que serían las escarchas y luego pues ya se le da origen a lo que sería pues la niebla. En el transcurso de un día pues el suelo se logra calentar a través de lo que sería la radiación y a su vez pues el aire se calienta por conducción, por lo que esto quiere decir que pues esto da origen a que la niebla se levante. Luego tenemos lo que sería el advección, que básicamente pues este es un enfriamiento de lo que serían capas de aire, cuando esto pues se desplaza horizontalmente sobre lo que sería una superficie que por lo regular es marina, ¿verdad? En este punto pues existen dos formas de desplazamiento. La primera que es que el aire frío puede movilizarse por lo que sería una superficie cálida o viceversa, que el aire cálido se puede movilizar por lo que sería una superficie fría. También dentro de este punto pues existen dos casos, que el primer caso pues sería que el agua caliente se logra evaporar y a su vez pues se logra condensar entrando en contacto con lo que sería el aire frío y de esta forma pues se logran generar lo que serían las columnas de niebla y estas pues logran mostrar lo que sería la turbulencia del aire. Y en el segundo caso pues el aire cálido se logra enfriar por lo que es la conducción, en lo que sería, esto pues básicamente se da en las capas bajas de lo que sería la inversión térmica y pues y la condensación. Luego vamos a ver lo que sería la industrial, que básicamente pues esto es la adicción del aire en lo que serían partículas higroscópicas que tienen un origen industrial, el cual facilita pues que que la niebla, perdón, esté presente, pues esta niebla va a ser densa y que cuenta con una humedad relativa inferior perdón, al 100%. Luego pasamos con lo que serían las nubes, que es una forma de condensación. Se dice que pues esta es la principal forma de condensación. Básicamente pues se trata de un volumen de aire que el pues es visible gracias a que este contiene muchas y como también minúsculas gotas de agua y cristales de hielo. Se calcula alrededor de 1000 por cada centímetro y pues estas nubes pues se originan básicamente por lo que sería la condensación y sublimación, el cual pues se produce en lo que sería la atmósfera sobre determinadas partículas sólidas microscópicas a las cuales pues se le puede denominar como núcleos de condensación y sublimación. Dentro de este punto también tenemos tres factores, el cual pues sería por su constitución física, que es una clasificación. Aquí se tienen las líquidas, de cristales, de hielo, las heladas. Básicamente las heladas son formadas por gotas de agua congelada y por último tenemos las mixtas. Luego tenemos por su evolución que también estas se dividen en dos grupos que serían las locales y las emigrantes. Básicamente pues las locales son las que tienen todas sus etapas o permanecen en un lugar a la vista de lo que sería un observador fijo sobre lo que es la superficie terrestre. Y las emigrantes, como su mismo nombre nos indica, pues estas se van desarrollando al mismo tiempo que se van desplazando de un punto a otro punto. Esto siempre por todo el horizonte. Y por último tenemos por su altitud, que también es una forma de clasificarlas.
tenemos las altas que van de 5 a 13 kilómetros, las medias de 2 a 7 kilómetros y las bajas que son inferiores a los 2 kilómetros. Muchas gracias. Muy bien, para complementar la información anterior, pues vamos a hablar sobre la clasificación de las nubes de manera general. Para esto vamos a utilizar el sistema de clasificación de altas, medias y bajas, pero también debemos conocer de que existe otro subsistema de clasificación, que es las estratiformes, que estas pues son por estratos, y las cumuliformes, que son por cúmulos. En las altas tenemos como principal los cirrostratos, que son casi transparentes y pueden hacer que se vea un halo alrededor del Sol. Luego tenemos lo que son los cirros. Los cirros pues se caracterizan por ser como plumas delgadas y sedosas. En los cumuliformes también tenemos los cirrocúmulos. Estos cirrocúmulos parecen mini algodones. Estos pues se encuentran encima de los 6 kilómetros de altitud. Luego tenemos en medias, tenemos los altostratos. Estos altostratos forman una extensa manta grisácea. Luego tenemos las cumuliformes, que son las nubes blancas o grises. Estas pues principalmente indican precipitación. Se pueden encontrar de los 2 a 6 kilómetros. Luego tenemos las bajas. En las bajas pues principalmente tenemos los estratos, que son delgadas y lisas. Tenemos los nimbostratos, que estas son las que usualmente significan que va a llover o nevar. Luego tenemos los estratocúmulos, que son las nubes más características y normales, como la que podemos ver en esta presentación. Luego tenemos lo que son los cúmulos, que estas pues son las que se inflan bastante y tienen un radio grande. Y finalmente tenemos los cumulonimbos, que estas pues a diferencia de las cúmulos son las que indican un mal tiempo. Se pueden encontrar de 0 a 2 kilómetros. Gracias. Buenas tardes, ingeniero, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Ángel Giovanni y hablaremos sobre la aplicación de la condensación en riegos. El goteo solar, conocido también como condense compressor, es un sistema que atrapa el agua evaporada de la tierra y del depósito que hay dentro en el interior, como se puede observar en la imagen. Gracias a la energía solar, la humedad condensada por las paredes interiores cae en forma de goteo solar dirigido por las paredes hacia la tierra. El ciclo del agua, ahí podemos ver un pequeño esquema de cómo es que se realiza el ciclo del agua. De noche tiene doble función y recoge también cierta cantidad de rocío. El sistema permite ahorrar enormes cantidades de agua para el riego, como cultivar plantas que necesitan para su crecimiento la mejor calidad de agua. Se calcula que el riego solar puede reducir las necesidades de agua hasta 10 veces, comparado con otros sistemas tradicionales de riego como el de aspersión o incluso como el de goteo. El agua que produce el condense compressor no tiene sales, ni nitratos, ni otros contaminantes, por lo que se pueden incluso usar para desalar agua marina. Sabiendo los grandes problemas que tienen muchos países para obtener agua dulce, incluso existiendo ya sistemas de desalación de agua muy efectivos, esa técnica podría ayudar a los agricultores en gran manera, ya que no se necesita de muchos recursos y de esa manera se podrían aumentar la eficiencia de los cultivos. Ok, ahora vamos con un experimento casero que se puede hacer o realizar en nuestros hogares para recrear un poco la condensación y ver el ciclo del agua también.
que ya que es un proceso fundamental que tiene que pasar o tiene que verse con la condensación. Primero, para los materiales necesitamos un tazón de plástico, de vidrio, una taza de café, podemos llamarlo, un plástico o una tapadera, hielo y un poco de agua caliente. Muy bien, el procedimiento es que nosotros colocamos nuestro tazón, el agua caliente, luego lo cerramos con plástico y colocamos nuestros hielos o cubos encima para simular cambio de temperatura. ¿Por qué sucede esto? Vamos a explicar un poquito. El agua caliente evaporada anda siempre con una temperatura y cuando el agua llega a la atmósfera del plástico, el frío de los hielos puestos encima de él se genera cambios de temperatura y condensan el vapor y genera pues pequeñas precipitaciones que se pueden observar en el vaso que se está en medio del tazón. Este pequeño experimento podemos observar el ciclo del agua ya que se puede observar los procesos que realizan en pequeña escala. Ahí podemos agregarle un poco de tinta, podemos agregarle un poco de agua salada, podemos agregarle sal, azúcar. Esto y genera que el agua salada nunca se va a precipitar y nunca va a ser precipitada. ¿Por qué? Porque no puede subir los nutrientes, las pequeñas características de la sal para la condensación. Y eso podemos verlo también con el ciclo, ese es el pequeño ciclo del agua, que se condensa, se evapora y después ya vienen las precipitaciones, lo cual genera el ciclo completo, ¿verdad? Continuamos con el siguiente tema. Seguimos con el punto de condensación del agua. El punto de condensación es la temperatura a la cual el aire se debe enfriar en una presión barométrica constante para que el vapor se condense. Para que el vapor se condense en agua, el punto de condensación es una temperatura de saturación, es decir, la humedad relativa del gas, o sea, del aire, debe ser de un 100%. El nivel de condensación son a los 1000 metros al nivel del mar. Muy buenas tardes a cada uno de los presentes. Mi nombre es José José y en este caso les estaré ampliando acerca de la información del instrumento a utilizar para poder medir la condensación, que en este caso se tratará del higrómetro. Y dice que un higrómetro es un instrumento utilizado para poder medir la humedad relativa del aire o la cantidad de vapor de agua invisible en un entorno determinado. También hablaremos acerca de lo que son algunas características del mismo, que cabe resaltar que los higrómetros están compuestos por un tubo que forma en U. Así se había realizado en la anterioridad. También en el caso de los de condensación, se basan en la transformación de la humedad en el agua a través del descenso de la temperatura para que se suele utilizar lo que es el éter sulfírico. Aunque en la actualidad existen gran variedad de higrómetros, todos cuentan con ciertas características en común que los hacen completamente funcionales, entre las cuales podemos mencionar que tienen una cámara de temperatura, un control de electricidad, un fototransitor, un espejo, refrigerador y también tienen referencias dobles, asimismo como una fuente luminosa. Y no solo se sirve para medir lo que es la humedad relativa, sino que es así como el higrómetro se convierte en un instrumento que tiene múltiples usos. Y no solo se aplica para lo que es la meteorología, sino que también es usado para tratamientos de enfermedades del tracto respiratorio, en aplicaciones biomédicas, en tratamientos de fisioterapia o en espacios industriales. También cabe resaltar que un dato importante
es que los higrómetros también se usan en museos. Esto para conservar en buen estado lo que son las obras de arte. Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, también existen muchos tipos de higrómetros, pero en este caso hablaremos de 5 en específico, entre los cuales tenemos el higrómetro de cabello, que este modelo contiene un grupo de cabellos en forma de cordón. Con esto se busca la respuesta de la diversidad de los cambios en humedad, ya que este rastrea en el aire, ya sea enrollándose o desenrollándose, asimismo con mayor o menor fuerza, según la humedad que haya en el ambiente a trabajar. También tenemos lo que es el higrómetro de absorción, que este funciona en el ambiente de la química, como por ejemplo con sustancias gaseosas y químicas que cuentan más que todo con la capacidad de separar o absorber la humedad que se encuentra asimismo en el ambiente. También está lo que es el higrómetro eléctrico, que este está construido con 2 electrodos enrollados. Estos tienen una forma de espiral y su función se basa originalmente en sustancias inorgánicas, ya que éstas logran separar el agua y modificar su estado de líquido a gas, asimismo calculando la proporción de humedad en lo que son las moléculas esparcidas en el ambiente. También está el higrómetro de condensación, que este es en el que más nos vamos a basar, y dice que este higrómetro se emplea para calcular el porcentaje de humedad, ya sea en un área de amplio rango. Por lo general se usa más en superficies planas, como por ejemplo lo que son pisos lisos o paredes. Y también tenemos lo que es el higrómetro digital, que este es el modelo que realiza los cálculos a través de circuitos electrónicos, con los cuales se logra expresar en número lo que son las pequeñas alteraciones de tensión, que las mismas son producidas por la variación de algunas propiedades físicas. Cabe resaltar que este higrómetro es el más moderno en nuestra actualidad y posee diferentes partes, entre las cuales se puede mencionar que tiene un sensor de humedad y temperatura, también tiene una pantalla. Otra de las partes del mismo es que tiene un botón de selección para que nosotros podamos determinar en qué medida queremos lo que son la temperatura, ya sea en grados Fahrenheit o en grados Celsius. También tiene un botón de iluminación de fondo, que ¿cómo se usa este? Bueno, las instrucciones del uso son las siguientes. Primero hay que sostener el higrómetro en la zona de medición determinada, hasta que esperemos unos instantes hasta que la pantalla muestre ya un valor estable. Asimismo, luego de realizar ese procedimiento, se debe pulsar lo que es el botón de selección de grados Fahrenheit o Celsius, determinando así la medida que nosotros queremos. Y también, por último, ya que está un buen tiempo el higrómetro sin moverse, ya solo sería de consultar lo que son los resultados obtenidos durante el mismo. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a las conclusiones de la exposición, tenemos que la condensación se produce cuando un vapor saturado se pone en contacto con una superficie menor a la de la temperatura y se enfría hasta que la temperatura se hace inferior a su temperatura de saturación. También podemos mencionar que se pueden distinguir 2 modos posibles de condensación, que es en película. Esta será si la pared se humedece uniformemente y en gotas cuando la pared no alcanza a cubrirse uniformemente de lo condensado. También durante dicha investigación se logró identificar cuáles son los instrumentos adecuados para la medición de la condensación. Por último, se logró comprender cómo es que la condensación interactúa en el medio agrícola, como también en diferentes fases de nuestra vida cotidiana. Gracias. Si tienen alguna duda o inquietud, la pueden realizar en este momento. ¿Dudas, comentarios, compañeros? Bueno, yo sí tengo, pues, algunas dudas y tengo algunos comentarios
a realizar. Antes que nada, pues, podríamos como resumir que la condensación es el efecto principal, ¿va? del cambio de la temperatura en el ambiente, que cuando el agua está en vapor y cambia de temperatura, es decir, va a una temperatura cálida que lo convirtió en vapor y llega en contacto a una temperatura fría, hace que cambie completamente su estado y pasa a ser moléculas de agua en estado, bueno, moléculas de agua, ¿verdad? En estado líquido. Entonces, este cambio es bastante importante porque nosotros podemos aprovecharlo definitivamente en muchas situaciones críticas. Me gustaría que fuéramos viendo que hemos tomado como referencia el agua cuando está en el suelo y en las superficies almacenadas y se da la evaporación del agua. Entonces podríamos decir que es el agua pasando por el área geológica de nuestro planeta, ¿verdad? Posteriormente veíamos que el agua podía también pasar por la transpiración principalmente de las plantas, pero nosotros sabemos que hay transpiración de la mayoría de animales, pues tenemos poros por los cuales transpiramos. Sin embargo, las plantas son bombas de transpiración, ¿verdad? Y vimos que son altas las cantidades de transpiración que las plantas pueden generar. Entonces, eso es importante y podríamos decir que es la parte biológica en la que el agua participa, ¿verdad? Pasa dentro de los sistemas, principalmente de las plantas, y ahí puede ser filtrado también, ¿verdad? A la hora de ser convertido en gas, esa característica de convertirse en gas. Y posteriormente está el agua que está ya libre, como nubes en gas, ¿verdad? Y que en ese momento pues pasa por una temperatura fría y se condensa. Hay una cuestión que me gustaría mencionar, el condensador, el compresor de condensación, como lo decían en inglés los compañeros, nos puede salvar la vida en un determinado momento si nosotros nos quedamos sin agua. El hecho de poder condensar agua nos podría dar el beneficio de limpiarla y poderla tomar, como lo mencionaban los compañeros, ¿verdad? También nos da el chance de poderla cosechar en lugares muy fríos y que podamos nosotros el vapor de agua representado en nubes, representados en rocío, en vapor, ¿verdad? Como tal, todos los tipos de vapor de agua los podemos capturar por medio de utilizar cosechadores de neblina, los conocemos en nuestro medio y son mantas o telas que cruzamos en una cierta área para poder sostener las partículas de vapor y que con la baja temperatura del lugar se puedan condensar y capturar de esa manera agua. Entonces veíamos que en todas partes podíamos hacer este trabajo. Lo podemos hacer en el suelo. Si nosotros excavamos, si hacemos algún tipo de estructuras de captación de agua, podemos tener agua del suelo captada en el suelo, ¿verdad? La otra es que la materia orgánica o de los organismos vivos contienen agua también y podemos de cierta manera aprovechar en algunos procesos esta agua. Y también en la presión atmosférica encontramos el cambio del vapor al agua, que es lo que nosotros conocemos como condensación, y nosotros lo medimos justamente, como dijo el compañero,
Ángel, no como dijo José José. José José nos decía que usábamos el higrómetro, pero eso es para la humedad relativa, es cuando el agua está suspendida en el ambiente y es toda la humedad que se encuentra en el ambiente. La condensación la medimos por la presión barométrica, es decir, usamos un barómetro para medir la presión y saber dónde o en qué punto vamos a nosotros a tener ya sea una condensación que nos dé nieve, una condensación que nos dé agua, una condensación que nos dé escarcha, etcétera, ¿verdad? Y ahí llegábamos a aquella pregunta que yo les hice y que contesté también en clase virtual, que les mencionaba, compañeros, ¿por qué hace calor en la costa y en las partes altas hay frío? ¿Se recuerdan? ¿Alguien tiene la respuesta de esto que hablamos? Por el peso de los gases, Inge. Exactamente, ¿y eso qué era? La presión, ¿verdad? Es la presión barométrica, eso es todo, es el efecto de los gases que generan temperaturas altas. Entonces la presión barométrica se vuelve más liviana en las partes altas porque ya no hay tanto, entonces desciende la temperatura. Por eso es que en las partes altas hay frío. Y nosotros ya conocemos a qué presiones barométricas tenemos la condensación convertida ya sea en nieve, en escarcha, en granizo o en agua. La condensación es el cambio de la forma del agua a otro estado por la temperatura fría del lugar y utilizamos el barómetro para medirlo. Compañeros, no quisiera quitarles tiempo en el otro curso, entonces nos llevamos eso. El barómetro es lo que utilizamos nosotros para medir la presión atmosférica y con la presión atmosférica nosotros llegamos a conocer en qué momento vamos a tener lluvia o vamos a tener granizo. Entonces les agradezco mucho, compañeros, que tengan buena tarde. ¿Estamos a qué horas? Permítanme, vamos a revisar el horario. Vamos a ver. Tenemos 10 minutos, va, esa de las 13:50. Es así, ¿verdad, compañeros? ¿Están aún? Sí, es así. Sí, pues entonces estábamos hablando que la condensación se da por la presión atmosférica, principalmente porque la presión atmosférica nos da una pauta específica en la temperatura. Así como decíamos, entre más bajo hay más calor porque hay una presión de gases que se está ejerciendo, más todo el sol, que los rayos del sol o los fotones que logran atravesar las capas de nuestra atmósfera hasta llegar al suelo también, ¿verdad? O sea, pasan de largo todas las partes hasta rebotar en las partes de abajo. Y si nosotros tenemos gases de efecto invernadero, todos estos rayos que entraron y regresan y rebotan y logran regresar, van a topar en los gases de efecto invernadero y van a volver a descender. Por eso es que hay más calor cuando hay contaminación, porque tenemos una capa de gases de efecto invernadero que evita, de cierta manera, que se pueda dar la condensación y que puedan haber lluvias y otras cosas. Entonces, en ese caso, pues nosotros convertimos en desiertos los lugares, ¿verdad? Ustedes, porque no hay las condiciones para que se pueda generar esta condensación y pueda haber lluvias u otras situaciones. Entonces, para eso necesitamos nosotros los árboles, para que los árboles generen una captura de carbono y lo metan dentro de la leña o de su madera, ¿verdad? Cuando nosotros quemamos la leña, vemos salir el humo, que es el carbono que capturó el árbol. Está siendo liberado nuevamente porque lo estamos quemando, estamos rompiendo las estructuras de la madera, entonces estamos liberando el carbono. Pero para evitar esos cambios y poder tener ese efecto
este efecto de condensación y tener agua y poder usar en nuestra cuenca esa agua, administrar el agua que tenemos en la cuenca por medio de las presiones atmosféricas, el uso de árboles para capturas de carbono y poder generar condensación, y todos estos sistemas de manejo nos van a dar a nosotros la pauta de poder tener un sistema de riegos adecuado. Y ustedes ya vieron la presión que hay en torno a este recurso. Tal vez no lo estábamos viendo al principio, estábamos viendo algo repetitivo, algo que ya nos habían dicho y algo que quizás se nos hizo bastante fácil poder expresar en una presentación, pero lo importante aquí es que nos demos cuenta de que el agua es un recurso que tiene mucho valor y mucha demanda, y por lo mismo tenemos que conocer cómo es que se mueve este recurso, cómo funciona este recurso. Y ahora estamos viendo que el recurso se mueve a todos los niveles, que está en el suelo, está en los charcos, está en las plantas y organismos, y está también en el ambiente. Entonces nosotros podemos aprovechar y utilizar sistemas como los decía el compañero, el condense compression, ¿verdad? Que es el compresor de condensación o acelerador de la condensación, ¿verdad? Este podría ser uno de los equipos que nosotros podríamos generar. ¿Ustedes saben qué es tecnología, compañeros? ¿Alguien me podría decir qué es tecnología? Si no estoy mal, la tecnología se utiliza para mejorar la calidad de vida de los seres humanos. La tecnología, muy bien, Pedro, muchas gracias por tu participación, pero la tecnología es todos aquellos procesos que nosotros creamos para solucionar un problema. Entonces, de ahí que le pueden dar diferentes usos a las tecnologías que generamos, pero cuando se generan la idea es resolver un problema. Entonces, nosotros podemos generar tecnologías aplicadas a la problemática del recurso hídrico en los sistemas de riego, porque todos queremos tener un sistema de riego, pero no tenemos agua y no sabemos conseguirla. Entonces, antes de conocer cuáles son los sistemas de riego que podemos utilizar en nuestro medio, tenemos que conocer cómo se mueve el agua, dónde está el agua, cómo podemos aprovechar el agua. Y podemos ver que si nosotros somos políticos, podemos generar y apoyar cambios en las áreas donde vivimos, aprovechando las cuencas y pudiendo generar cambio de conciencia con las personas y tratar de manejar a nivel cuenca los recursos que tenemos, y creo que se van a generar cambios también a nivel local, donde nosotros vamos a poder mejorar el acceso al agua, poder mejorar ustedes ya vieron qué tan vital es el recurso y cuánta presión hay, ¿va? Ustedes, estábamos viendo que teníamos agua para el consumo humano, que es en la que estaba potable, ¿va? Ustedes, pero que resulta que también para la producción animal se necesita agua potable. Estábamos viendo que para diferentes cultivos, principalmente hortalizas, se necesita agua potable, porque si no pondríamos en riesgo la vida de las personas que se alimenten de las verduras que tuvieron contacto con el agua, con bacterias quizás. Ya es un problema, debe ser agua potable también. Entonces, poner todo esto en perspectiva y decir, bueno, estábamos viendo que tenemos un límite de agua que se genera por cuenca. Si se recuerdan, en la presentación pudimos ver qué cantidad de agua se generaba por cuenca y que parecían pequeños departamentos, ¿va ustedes? O sea que podíamos dividir el mapa de Guatemala en cuencas
para una mejor administración ambiental y de los recursos naturales. O sea que es importante que nosotros vayamos captando esa conexión que hay entre el recurso agua, el suelo, las plantas, el ecosistema como tal y todo el ambiente, y que conociéramos específicamente cómo se da el ciclo del agua y los ciclos biogeoquímicos del agua principalmente, ¿verdad? Porque si es un recurso que nos puede costar dinero y que no está disponible en nuestra comunidad para los sistemas que nosotros queremos, pues tenemos que conocer cómo generar esta agua, y ahí sí, pues nosotros vamos a tener un plus y un extra, ¿verdad? Por generar tecnologías que resuelvan las problemáticas que tenemos a nivel local y a nivel Guatemala, ¿verdad? Hay escasez de agua potable, esa es la verdad, y ahora todas las personas tienen que pagar por su agua. Y si la persona no tiene dinero para comprarse sus bolsitas de agua pura o tener su garrafón de agua pura, pues tiene que tomar agua contaminada y arriesgar su vida, que aunque no lo miremos de esa manera, es así, compañeros. Entonces, les agradezco mucho por su participación en la clase. Si hay dudas y preguntas, las podemos ir generando en el chat de WhatsApp, donde estamos todos, y yo con mucho gusto les voy a dar respuesta, y espero que tengan un feliz fin de semana, y no me gustaría interrumpir la clase del compañero que continúa, ¿verdad? Entonces, estamos para servirles, compañeros, y nos vemos en la próxima clase. Feliz tarde. Feliz tarde. Buenas tardes. Tarde.